Sí he logrado ver a través de lo que eran los ejemplos que usted nos colocaba, guiándome de eso es como he logrado hacer la animación. Ya, perfecto. ¿Y cómo les ha ido a los demás compañeros respecto de, por ejemplo, lo que tenían planificado en un principio? Tal vez haya tenido que sufrir algunos ajustes mientras iban haciéndolos en el programa. A ver, les vamos a preguntar uno por uno. A ver, por ejemplo, a Jean Víctor me decía que había entregado pero el proyecto, pero a ver, ¿nos puedes comentar qué ajustes has tenido que hacer cuando ya lo estabas llevando, no sé, al programa, a la idea original que habías tenido o la idea inicial? Bueno, pues primeramente, licenciado, cuando he empezado con el trabajo, ya tenía, o sea, idea de cómo tenía que hacerlo, o sea, dónde iba a ir todo, pero el problema fue en la parte de las capas de los símbolos. Al ingresar una capa, primeramente tenía que convertir en símbolo y bueno, pues ahí me perdía siempre. Y bueno, pues con su explicación de las anteriores clases, bueno, pude concretar, ¿no?, el trabajo ese. Y bueno, y ese sí fue mi problema con los símbolos, dicen, porque en sí cada fotograma tenía que moverse a la par con la misma capa, ¿no? Y bueno, eso era. Ah, y bueno, pues también hubo un tope, creo que de 150 fotogramas. Yo le hice un poquito más, le hice, no sé si hay problema. Hice 50 fotogramas más. Eh, sí, sí, no hubiera problema, digamos, en que de los parámetros que hubiéramos definido los hubieran alterado. Eso era precisamente como un estándar que yo les proponía para que ustedes en el momento de hacer el proyecto vean si para su idea les funcionaba o no ese límite, por ejemplo, de fotogramas, por un lado, y por el otro, el mínimo de capas que teníamos como sugerencia, que eran 6, ¿no? Claro. Y puede ser que alguien hubiera usado menos capas, y, pero aún así le funcionara la animación, ¿no? O sea, no está, como les digo, como, como ocurre siempre en estas cuestiones de de lo artístico, demás cosas adaptadas a lo digital. Entonces no es una regla totalmente dicha lo que se plantee, entonces puede tener algunas variantes, ¿no? Entonces no hay mucho problema. A ver, bueno, ya nos había comentado Saraí. Franz Ramos, ¿nos puedes comentar qué ajustes has ido teniendo mientras ibas desarrollando la animación ya en el, mm, en el programa? Sí, gracias, buenas noches. El, bueno, en principio, todo ha sido, le decía que tenía un concepto, ¿no? Me llama la atención si estos proyectos sufren, así como hacemos en diseño, el diseño de un logotipo, por decir, va a sufrir desde un maquetado a mano, ¿no? Un boceto. Si estos conceptos también se manejan bajo un esquema como un storyboard, no sé si tiene esa peculiaridad, porque después todo ha sido hacer, y en el transcurso, bueno, es la primera vez que estoy confrontando con este programa, entonces eh, el sincronizar los movimientos, tenía tres elementos en movimiento, ¿no? Y yo quería que uno sea más lento y el otro con cierta dificultad, y acelerar un poquito más en el tercero. Y sin embargo, como los tres manejaban la línea del tiempo, todos me salían con un movimiento continuo, digamos, ¿no? Y rapidez para uno, lentitud para otro, no podía controlar, no podía manejar esa parte. Sí, esto de la sincronización de elementos en diferentes capas que necesitamos que estén algunos más rápidos, otros más lentos. Esa es la clave si se han ido dando cuenta, esa es la clave de llegar
a lograr una animación interesante, ¿no? Claro, más naturalidad le daba, ¿no? Acercamientos, no sé. Ese, ese, ese tecnicismo es muy interesante para este trabajo. Me llama la atención. Y respecto a al bocetaje, ¿tiene algún ejemplo? ¿Se maneja de esa manera? ¿Cómo se, pues directamente, no creo que se lleve directamente, ¿no? De la cabeza al proyecto mismo, ciertos elementos? No, precisamente el ejercicio que habíamos hecho desde un inicio, yo les había pedido que improvisen una idea, no recuerdo en qué clase, en una de las iniciales. Entonces ahí muchos ya han tenido una primera idea de cómo más o menos iba a ser su animación. Y entonces ese primer ejercicio ya es una parte del bocetaje, ¿no? Porque de esa primera idea, bueno, ya cuando nos dedicáramos a la animación, entonces lo que se hace es ver más o menos, así como en las, como les digo, así como en las caricaturas impresas, ¿no? Vamos viendo y ordenando en nuestra cabeza cómo serían los diferentes momentos de una brevísima historia, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, si se me ocurre en este momento, por decir que mi pequeña historia sea, digamos que ahora estoy sentado en un sillón así con la clase y mi pequeña historia sea ir a prepararme un café. Entonces, de la posición de sentado sería una especie de primera escena, ¿no? Me levanto y, por decir, camino por un pasillo, ya sería otra escena. Luego, posiblemente para preparar el café necesite estar en una cocina, eso sería otra escena. Tal vez si necesitamos mostrar un detalle, nos acercáramos a la, no sé, a la tacita de café, azúcar u otros elementos, esa ya sería otra escena. Y después posiblemente podemos saltarnos incluso en el tiempo al momento de ya no volver diríamos, saliendo de la cocina ni recorriendo el pasillo, sino directamente ubicar a la persona que está sentada y ya tomando el cafecito. Entonces, ahí ya completamos la historia de alguien que necesita tomar un café, pero partiendo de una posición sentada, digamos. Y en cada escena que él se había descrito, ya tendría que hacerse, según el estilo de dibujo que vamos a usar, tendría que hacerse el bocetaje. Ese bocetaje es importante porque gracias al bocetaje vamos creando especie de hitos, de momentos, se llaman divergentes en la historia, desde donde cambia, digamos, una escena a otra. Yo creo que ustedes han leído algunas historietas, ¿no? Así como esas historietas que vienen impresas de diferentes estilos. Pueden ser hasta animes, desde animes hasta otro tipo de caricaturas, incluso impresas. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos la ayuda de unos letreritos, ¿no? Que vienen como unas nubecitas y en las técnicas de caricaturismo se usan harto de estas nubecitas, pero ya cuando pasamos a la fase de animación, entonces tenemos que hacer que esas nubecitas con los letreritos cambien pueden ser a palabras directamente u otro tipo de acciones del movimiento que nos den a entender eso que estamos queriendo contar en nuestra pequeña historia. Entonces el bocetaje, como decía Franz, es súper importante para llegar a establecer algo mucho más y mejor trabajado, ¿no? Es como cuando hacemos no sé, un diseño estático, sí o sí necesitamos hacer un boceteo. Bueno, el boceteo a lápiz o a mano alzada, para algunas personas les es más fácil porque a través de eso imaginan y ahí, digamos, plasman realmente la plasticidad del diseño, ¿no? O sea, el diseño no tiene que ser una especie de copia y pega, donde, por decir, agarramos un elemento de internet, lo copiamos y lo pegamos y
le aumentamos unas cuantas letritas y ya está el diseño. Sino un diseño propiamente dicho tendría que pasar por esas fases, ¿no? De un bocetado y demás cosas para que realmente tenga el toque original del diseñador. Si no, solamente se convierte en una especie de copiado y pegado nomás. Bueno, si es que nuestras aspiraciones son de un diseño más personalizado, ¿no? En nuestros trabajos, porque a veces se confunde mucho esto del diseño con una especie de prediseño, que es lo que tenemos como recurso inmediato en muchos programas, en muchas librerías y bueno, en este espacio tan grande que es el Internet, ¿no? Y a veces nos limitamos, diremos, tanto a usar estos recursos que dejamos de usar el recurso más importante, que es el de nuestra imaginación. Y por eso yo siempre les recomiendo a nuestros alumnos que tratemos de volar más con la imaginación, más de lo que tenemos presente en nuestros presets o librerías a las que podamos acceder. Entonces, ese detallito en cuanto al bocetaje de lo que vayamos a crear, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, cuando se hacen películas o cortometrajes, siempre hay una especie de storyboard. No sé si les suena familiar ese término. Claro, es como un guión dibujado. Eh, precisamente es un guión dibujado, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mostrar un ejemplito a modo de seguir comentando sobre sus trabajos. Solo que denme un segundito, voy a sacar mi perrito para que no moleste. Bien, a ver, haciendo una pausita a la pregunta que les hacía, les voy a mostrar, les voy a compartir unas cuantas ideas que, bueno, están presentes en el Internet y vamos a con eso tener algo más, mucho más cabal de lo que quería compartirles en cuanto a lo que es la animación en base a un bocetaje que puede ser, el bocetaje solamente puede ser mental, ¿no? Pero cuando ya trabajamos con un equipo de trabajo, o puede ser un equipo de animadores, de diseñadores y demás cosas, ya no nos sirve que sea mental solamente, porque ¿cómo vamos a transmitirles a los demás componentes la idea que tenemos de algo, ¿no? De cómo va a transcurrir en el tiempo determinada acción? La acción puede ser desde levantar unas manos, una mirada, no sé. Bueno, aquí por ejemplo en el lado derecho de lo que les estoy compartiendo tenemos unas cuantas imágenes de lo que se vendría a ser una animación, pero en el estilo japonés del anime, ¿no? Y los animes son muy interesantes en cuanto a cómo manejan sus historias, porque si le ponen atención, son historias muy, muy bien trabajadas, donde en algún momento te absorbes siempre en la historia, el que solo te muestren unas cuantas imágenes acompañadas de música o algún tipo de diálogos. En este caso, miren, por ejemplo, en la imagen de la derecha, tenemos un rostro que no está, digamos, completo, pero está con una sombra a la mitad del rostro.
Y no necesariamente el bocetaje tiene que tener color, ¿no? O sea, nos tiene que dar una idea de más o menos cómo va a transcurrir los diferentes momentos claves de la animación. En este caso vemos a la persona con el rostro incompleto, luego hay una mano, digamos, moviéndose rápidamente, y después concluye por lo menos esos tres dibujos con al parecer es una cachetada que le dan a esta persona que tendría que ser por el tono oscuro del cabello la persona inicial del lado izquierdo de esta secuencia. Y después aquí más en la parte de abajo ya vemos a la misma persona pero con una especie de mancha en el rostro, ¿no? Como si fuera el resultado de esa bofetada. Y después la siguiente muestra es el rostro más acercado, con el objetivo de que nos muestre, no lo sé, la sensación, el gesto que necesita mostrarse luego de haber recibido una cachetada por algo, ¿no? No estamos analizando todavía por qué o de qué. Y después se muestra en el último dibujito el rostro se supone tendría que ser la otra persona, la que ha dado la cachetada, digamos, pero también con un gesto no sé, de sorpresa respecto a su acción frente a la otra persona. Y miren, solamente en esta secuencia de 6 cuadritos ya se puede crear una idea de animación que también iría, yo estimo, en menos de unos 5 segundos todo esto. Entonces, esa partecita me gustaría que cuando ustedes vayan a realizar algún tipo de movimientos y demás cosas, pero que tengan un significado o sean parte de una historia mucho más trabajadita, entonces sería interesante que siempre los relacionen con una idea de cómo manejar los diferentes momentos claves de toda la animación, ¿no? Por eso es que el programa Flash, por ejemplo, tiene esas pausas para hacer cortes, ¿no? Por ejemplo, los llamados fotogramas claves. Es precisamente para tener saltos en toda la historia que estamos haciendo. ¿Sí? Yo creo que todos han visto algún tipo de historietas o caricaturas o algún estilo de ese tipo de dibujos ya mejor trabajaditos, y en base a eso tendrían que más o menos darse una idea de cómo se hace la secuencia de una, ¿cómo se diría? De una pequeña historia o algo por el estilo para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, en estos dibujos que estamos viendo, o sea, no, los diálogos incluso tal vez serían solamente para aclarar el motivo de la cachetada, no para otra cosa, ¿no? Porque ya la acción se relata con estos 6 dibujos. Y por eso yo les decía cómo o qué dificultades les ha traído o qué ajustes el hecho de que hayan pensado en una secuencia, una animación, algo así, y luego llevarlo al programa, a lo digital. Entonces incluso algunos de los compañeros me decían que nos iba a compartir los bocetos que hubiera hecho, ¿no? Pero no he revisado la totalidad de los trabajos todavía y recién lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, vamos a seguir haciendo una indagación de cómo o qué ajustes han ido haciendo conforme avanzaban en su animación.
en el programa Flash, según su primera idea o idea inicial con la que habían empezado a imaginar su proyecto cortito de animación. A ver, le vamos a preguntar a Álvaro Américo, ¿cómo o qué ajustes has ido haciendo desde la primera idea que has tenido hasta la consolidación de tu animación? Creo que algo pasa con tu micrófono, no se entiende, no se te entiende. No lo escucho. ¿Ustedes lo Dice, escuchan? ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí se te Ahí escucha. ya. Dicen, sí, ya estaba hecho hecho poquito del trabajo. He hecho una animación muy cortita, pero creo que le estoy agregando más cosas de la animación. Em, pero está en proceso. Bueno, en realidad la pregunta era Ya más o que, menos ¿cuál es? qué ajustes has visto necesarios de hacer según la primera idea que habías tenido y si tu primera idea se ha mantenido totalmente hasta el final. Nos Ah, dices ya. ahora que le has ido aumentando algunos Sí, elementos, ¿no? sí. ¿Nos puedes dar una descripción más o menos de cómo era tu idea inicial y luego qué cosas le has ido aumentando o reduciendo o ajustando? Ah, ya. Era persona, de una persona que, digamos, caminaba y él quería, o sea, ir a hacer, digamos, yo estaba en mi mente haciéndolo, digamos, como algo musical, o sea, que camine y vaya, digamos, a grabar música y todo eso. ¿Ya? Y, pero de esa idea inicial, ¿qué ajustes le has tenido que hacer luego? De la persona. Mm, bueno, sí, Quería, sí quería hacerle, quería hacerle, profe, un gorrito. creo que no te hemos escuchado la última parte. Quería hacerle un gorrito, pero no me salió. Mm, ya, pero lo que has visto es que cuando ya has empezado a hacer el diseño en el programa, bueno, han tenido que ajustarse muchas cosas, ¿no? Sí, le dicen, sí, sí, exacto. Ya, muy bien. A ver, le vamos a preguntar de igual forma a Carla Mújica, digamos, ¿qué ajustes o qué cosas ha tenido que aumentar, cambiar o transformar o replantear desde su primera idea de animación que ha tenido? Buenas noches, Lice. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, mi idea que era de mi trabajo era un balón de básquet rebotando y que llegue al cesto. Me ha parecido un poco básico o muy simple, así que lo he hecho rebotar el balón y que choque directamente al cesto, al tablero, perdón, y luego lo he hecho girar alrededor de la cancha, cosa de que no sea muy simple. Esa idea ha cambiado un poco porque solo hacerlo rebotar me ha parecido muy simple, así que le he aumentado que vaya rodando por la cancha.
Entonces los elementos que le has aumentado de tu idea original, que era solamente el balón, posiblemente con un solo fondo, ahora han cambiado a que les pongas, no lo sé, la cancha, por ejemplo, y cómo iba a moverse alrededor de la cancha, ¿sí? Sí, Y detalles como los que, a ver, si es un balón, detalles como que el giro del balón, tal vez que el balón se achate mientras choque el piso y luego vuelva a recuperar su forma. Esos detalles los has visto. sí. He tratado de darle un poco de esa forma cuando rebotaba en el piso y también viendo la distancia, porque digamos el balón estaba un poco adelante, lo hacía un poco más grande y cuando ha ido girando hacia atrás lo hacía un poco más pequeño para que se viera un poco más de realismo. Ah, ya. Realismo respecto de una perspectiva, supongo que has manejado, ¿no? Ujú. Sí, Ah, ya. Perfecto, ¿no? Entonces, ahí también nos comenta su compañera cómo de su idea original la ha ido, ¿cómo se dice? Componiéndola mejor, ¿no? Para que, bueno, se vea mejor, no sé, más interesante lo que hizo. A ver, le vamos a preguntar de la misma forma a Samara Melina, eh, cómo, o sea, de tu primera idea que has tenido, cómo ha ido, no lo sé, cómo has tenido que ir aumentando o reduciendo elementos o fases o demás detalles para llegar a tu proyecto concluido, ¿no? Melina Escobar, ¿estás atenta? Ya. Luego le preguntamos, creo que no está atenta de momento. Entonces le preguntamos, ¿dónde está Misiel Barrera? A ver, comentamos o qué ajustes has ido teniendo desde tu primera idea hasta la conclusión que se ha presentado en tu proyecto de animación. Buenas noches, licenciado. Sí, en cuanto al paisaje, bueno, primeramente era como un paisaje en donde había sol, nubes, y bueno, he cambiado algunas cosas del paisaje, he aumentado algunas cosas, y en cuanto a movimiento, bueno, mi idea era lanzar con un resorte grande a un personaje, ¿no? En este caso, un pajarito. Y bueno, sí, y tenía que ir volando. Entonces, en esa parte yo incluí que volara al principio, pero que luego que por el viento, digamos, diera como un movimiento circular y luego volviera a la dirección donde iba. Entonces eso es lo que le añadí, digamos, para incluir, ¿no? El clima, el viento y también dibuje con el pincel como, ¿cómo se podría decir? Como una sombra para disimular, ¿no? La dirección del viento, para que de esa manera las personas que vieran la animación eh, no se ubicaran más en el contexto, ¿no? que quería expresar. Y también añadí un árbol. Hacia dónde se dirigía el pájaro era hacia un árbol que quería alcanzar. Entonces, esa era mi idea de animación, ¿no? Que un pájaro fuera lanzado de un resorte, que fuera para que alcanzara a llegar a un árbol alto. Entonces, esa era mi animación y por el viento que hubo y todo aquello, al final no llegó al árbol, se cayó al piso el pájaro. Entonces, eso ha sido algunas cosas que he cambiado en mi idea original y, bueno, la animación que realicé. Ya, perfecto. Eh, entonces, si se dan cuenta de la idea original, siempre han ido habiendo ajustes, cambios, cosas que aumentar, reducir.
A ver, vamos a preguntar lo mismo a Alejandro Sánchez. Si o sea, o qué cambios, qué ajustes, qué cosas ha ido, no sé, enderezando mientras pasaba su idea al programa para la animación que se ha conseguido. Mm, Creo que se desconectó. Ya. Le preguntamos entonces a Camila Berenice, ¿cómo, cómo han sido los cambios y demás cosas que has ido ajustando conforme ibas haciendo la animación? Ok, primeramente buenas noches, licenciado. Bueno, mi idea original era primero hacer una mariposa que volara hacia el atardecer en un campo, pero lo que varió para empezar fue el ambiente. Ya, sí, fue en un campo, pero lo establecí de noche. Le aumenté la luz de la luna con movimiento, al igual que nubes y lluvia. Esos fueron los elementos que yo decidí añadir para que se viera un poquito mejor. La mariposa, claro, manteniendo eso, pero el ambiente lo cambié total. Era mejor, según. Y dime, ¿has encontrado algún tipo de dificultad que has tenido que, no sé? A la hora de animar a la mariposa, tuve que rehacer como unas 4 veces porque no me convencía mucho el movimiento, especialmente porque primero lo dibujaba a mano para luego pasarlo a digital y ya recién hacer eh, como que tres diferentes dibujos para que la mariposa tuviera un aleteo más o menos natural. Entonces, en esa parte sí se me complicó y calcular también los tiempos de los frames, eso también se me complicó un poquito. Por ejemplo, para hacer la lluvia, primero probé con 10 para ver qué tal caía, pero era muy lento, entonces no se veía realista. Entonces, primero probé con 5, pero también seguía siendo lento, así que lo reduje a 2 por último, donde ya se veía más creíble. Entonces, ahí era como yendo a probar a ver qué tal iba. Genial. Entonces, implícitamente han ido viendo cómo ajustar estos detalles, ¿no? de la animación que vamos a conseguir. A ver, entonces le volvemos a preguntar a Alejandro Sánchez cómo ha ido cambiando su idea o adaptándose conforme iba pasándolo al programa Flash. Lisa, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. Sí, lo que pasa es que estaba en mi computadora, pero ahí no tengo micrófono, entonces cambié el celular. Pero bueno, lo que estaba adaptando más que todo de trabajo era, bueno, yo estaba haciendo un misil nuclear que explotaba y formaba un hongo, ¿no? Radioactivo, como muchos conocen. Y bueno, lo que tuve que adaptar, bueno, me costó bastante trabajar con esto de los tiempos, de los fotogramas, claves y todo eso, porque la verdad no sabía. Aprendí en el camino, en el proceso. Y bueno, pero más que todo el hecho de trabajo en edición, ¿no? De ver que el misil caiga en el punto exacto donde yo quería, centrarlo, el hecho de calcular el tiempo exacto para que, bueno, yo usé un fondo de caricatura donde habían, bueno, basado en la inspiración de un juego. Entonces, en este juego, cuando botas esa bomba, puedes destruir al enemigo. Entonces, yo tenía estructuras en mi fondo y, bueno, tuve que editarlo ayudándome también con el Photoshop. Y, bueno, entonces, calcular el tiempo cuando la bomba caía, y las estructuras por la explosión desaparecían y quedaba, ¿no? El hongo allí y después el hongo también desaparecía y quedaba un espacio vacío. Pues, eso más que todo fue lo que hice y bueno, adaptar un poco lo que son, como le digo, más que todo los tiempos, las formas, la duración.
porque creo que se me movía a veces los cuadraditos, los cuadros, ¿no? Entonces, no, eso sí me costó un poco, pero al final salió nomás como quise. Claro que me hubiera gustado, me gustaría, digamos, perfeccionar esas técnicas porque parecen interesantes para hacer este tipo de animaciones, muchas ideas que se pueden desarrollar ahí. Sí, es súper interesante cuando ya le empezamos a profundizar, ¿no? Y digamos, antes de, antes de pensar en una idea de animación, tenemos que pensar cómo se vería estáticamente algo, viendo ya aspectos compositivos de posición, color u otros, de tal forma que nos den una idea más cabal de lo que se quiere transmitir cuando muestres algún material, ¿no? Bien, entonces, a ver, me faltaba preguntarle otra vez le preguntamos a Melina, ¿dónde está? Sí, Melina Escobar, eh, ¿cómo han sido las fases de, de consolidación de su animación desde la primera idea que ha tenido hasta, hasta que lo haya trabajado mejor, ¿no? Melina, ¿estás por ahí? Creo que se durmió. Bien, entonces todos yo creo que coincidimos en que, digamos, una cuestión súper importante cuando estamos haciendo animación es esto de la sincronía, ¿no? O sea, sincronizar movimientos que unos van a ser más lentos que otros, otros tienen que, digamos, empezar en un mismo lugar o terminar en un mismo momento. Y en base a estas sincronías o asincronías es que logramos esa sensación visual que tenemos que mostrar según la idea de historia que estemos haciendo. Y también otro detalle que yo creo todos han visto es que esto del uso de los símbolos nos ayuda harto cuando son cuestiones que van a repetirse, ¿no? No recuerdo cuál de sus compañeros nos mostraba un ejemplo de un auto, por ejemplo, que iba avanzando y digamos que él había diseñado las dos ruedas en un mismo y los había convertido en un símbolo, pero no se podía asemejar la idea de movimiento de las ruedas en tanto no esos símbolos no, digamos, estén unidos dos, por ejemplo. Entonces vamos a hacer ahorita una, una idea de cómo ese ejemplo en particular se puede manejar con la simplificación de símbolos y cómo los símbolos siendo copiados siguen cumpliendo su función de movimiento cíclico. Ya les voy a compartir mi pantalla, a ver, denme un segundo, voy a ingresar al programa y mientras hago eso, bueno, les voy a compartir esto que estaba mostrándoles de rato en rato y es precisamente esto de esta idea de los, lo que les decía, ¿no? O sea, un storyboard, o sea, un libro historia en base a dibujos. Miren, por ejemplo, este que tenemos aquí en la parte derecha de la pantalla que les muestro es de una caricatura bien simplificada, ¿no? Miren, en el dibujo 1, por ejemplo, ¿qué mostramos? A ver, bueno, se muestra una botella y un letrero. Help, ayuda, ¿no? Y para qué la botella y el letrero porque después, bueno, esa parte ya no se muestra cuando estaría enrollando el papel y metiéndola a la botella, sino salta directamente en el segundo dibujo a cuando aquí la persona que está pidiendo ayuda
una vez que ha puesto el papel dentro de la botella, lo lanza, ¿no? ¿A dónde? Al agua, porque todo esto tiene un límite de más cosas y las rayitas que están acompañando al lado derecho nos hacen suponer que es agua. Más, más abajo, en el dibujo 3, nos dan la idea de que es agua, una inmensidad de agua grande que está rodeando o dominando toda la escena, y ahí la botellita va flotando, digamos, por por la inmensidad de estos mares, y no se ve ninguna isla, nada que ver, o sea, solamente es agua hasta donde se pierde el horizonte. En el dibujo 4, por ejemplo, tenemos la misma botellita, pero ¿qué pasa? Hay un barco que está pasando, ¿no? Por ahí, y justo parece que fuera una lluvia o tormenta, y el barco lo visualiza sea con una luz o algo por el estilo, y justo apuntando hacia donde está la botella. Luego, en la siguiente nos muestra a las personas que están leyendo el mensaje en el papel, pero todas con signo de interrogación en sus cabezas, ¿no? O sea, como que no entienden qué es lo que dice. Y finalmente concluye esta secuencia con el dibujo 6, donde se muestra el papel mojado y no, ¿cómo se diría? Con las letras chorreadas así ya sea que se haya mojado el papel porque estaba un día lluvioso, o porque cuando lo han sacado, bueno, han dejado que se moje el papel. Entonces, miren, esta simple secuencia de 6 dibujos ya nos da a entender una pequeña historia desde que la persona, que supongo ha quedado náufraga, se le ocurre mandar un mensaje de ayuda, pero al final su mensaje no se entiende porque tal vez no ha tapado bien la botella o algún otro detalle. Entonces, de esa forma es que nos aconsejan que hagamos una especie de bocetos de nuestra secuencia de animación. Y si se dan cuenta, en este bocetaje de 6 dibujos, nosotros, si queremos alargar más la historia, podemos aumentar más dibujos intermedios todavía. A ver, en este caso, aprovechando este dibujo que está en la pantalla, vamos a hacer el ejercicio de idear subfases que ustedes mismos vayan imaginándose. A ver, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Necesito, ahí está. En esta lista, en el orden que aparece en esta lista, les voy a ir preguntando cómo o qué cosas más le podemos aumentar a cada subfase. Por ejemplo, a ver quién está primero según esta lista. Álvaro, aquí está. A Álvaro Américo. A ver, por ejemplo, tú, ¿qué dibujo le aumentarías entre el dibujo 1 y el 2? Entre el dibujo 1 y 2. Pucha. No, no se dice. Está muy difícil. ¿No se te ocurre? No, ahorita lo estoy viendo, lo estoy analizando. A ver, analízanlo todos y vamos a ir haciendo no lo sé, una especie de lluvia de ideas. A ver, aquí nos levantó la manito Misiel. A ver, tú en la misma idea, ¿no? De la transición del 1 al 2, ¿qué dibujito le aumentarías para que se alargue, digamos, ese momento? Bueno, que el niño está enrollando, o metiendo el papel en la botella, podría ser, porque en el primero está, bueno, escrito, pero no muestran la parte en la que meten, ¿no? El papel en la botella.
y en el 2 ya lo está lanzando. Entonces, yo le pondría esa escena, ¿no? Que lo está metiendo en la botella. Al niño que muestra que lo está metiendo ese papel en la botella. Ya, y cuando está metiendo el papel en la botella, ¿tú crees que sería bueno mostrar solamente la botella y el papel, no sé, enrollado metiéndose, o también mostrar a la persona? Mostrar al niño. Ya, y aconsejas que esté sentado, parado o algo así. Podría estar sentado y, y para crear una animación podría pararse, ¿no? Crear ese movimiento de pararse. Y en la escena 2, bueno, ya lo estaría lanzando ya la botella con el papel. Ya, perfecto. A ver, aquí también nos levanta la manito Franz. A ver, Franz, ¿cuál es tu idea? Sí, quería referirme a este lenguaje que enriquece el que tenemos, el que hemos logrado, digamos, en un diseño plano bidimensionales, ¿no? En cambio, la animación juega todavía con otro, o sea, me hubiera gustado por eso en mucho caso tener la materia de fotografía, o no sé, en otras materias teóricas haber llevado el lenguaje, este lenguaje que tiene, ¿no? La de los planos, la del movimiento, el asunto de la cámara, ¿no? Graficados, no sé, los planos de aberración, no sé, es todo un lenguaje más que se incrementa para poder hacer, ¿no? Aparte de los muchos, del mucho lenguaje que han formado, digamos, en el campo del diseño bidimensional. Entonces, en el caso de la botella, por decir, se le puede hacer para darles eh, esa teatralización, un alejamiento de la botella, ¿no? O el momento de caer, un detalle de la botella, un plano de detalle. Ese lenguaje nada más podría jugar en el hecho de la animación. Ahora no sé, ¿no? Hasta dónde se limita nuestro programa, porque supongo la animación ha crecido y es tan compleja que existen, incluso al Flash le sucedió otra, Adobe nos presenta otro programa, ¿no? En el que incluye ya los huesos, el manejo de cámaras, como le decía, eh, estos picados, contrapicados, no sé si esto se puede realizar. Y el caso es que, bueno, no es nuestro medio, ¿no? El hacer la historieta, no propondemos hacer esto, sino eh, la publicidad, más o menos. Y entonces a eso más o menos pudiéramos abocarnos, no sé. O sea, vende más un anuncio que es en GIF, en una página web. Es como si estuviéramos haciendo el trabajo de un panfleteo de Fly, ¿no? Que es estático, pero este otro tiene, con movimiento llama atención. Cuando abro la página 7, digamos, para leer el periódico, el momento nos atacan con publicidades de GIF y parece que es un medio muy requerido esto, ¿no? Y nos daría muy buena fuente el Flash, me parece. Bueno, me estoy desviando del tema, pero es mi comentario. Sí, no, para nada ha habido un desvío del tema. Bueno, pero has tocado diferentes aspectos, ¿no? Uno que me parece muy interesante es esto de aspectos que mencionabas referidos a la composición. Entonces, en Photoshop ya llevan composición fotográfica, ¿no? Y bueno, y por ser de tercer semestre ya deberían de haber llevado Photoshop y también eso de la composición fotográfica. Entonces, en la composición fotográfica, si ustedes recuerdan, ya llevan, bueno, yo creo que les han hablado, ¿no? De las zonas áureas, por ejemplo, de la composición, o las zonas doradas, generalmente referidas a la composición en base a 2/3, por ejemplo. Sí, sí. Han Sí, llevado eso, ¿no? Conocemos en los reglas de composición, ¿no? El punto áureo, los 3/3. Sí, bueno, que también no son los únicos, ¿no? Hay los del triángulo mayor, de la espiral, a veces
conocidos como otros nombres también. Entonces, cada una de estas técnicas de composición se aplican pues, en las animaciones en base a este tipo de ideas de animación. Y aún en como bien decías, también en los GIFs, que son más publicitarios, también están realizados cuando ya están bien trabajaditos, también están realizados en función de alguna lógica de composición, y por eso es que los GIFs a veces tienen hasta 5 fases de movimiento. O sea, se trata de hacerlo lo más sintético posible, cosa que no se vuelva pesado para el momento de la animación en una página web, por ejemplo, o en algún, puede ser navegador o cuestiones parecidas, pero aún siendo un GIF de pocos fotogramas, tiene igual una lógica, desde la composición, el color u otros detalles que si, digamos, se los presenta más seriamente, tendría que ir de alguna manera explicado en una especie de boceto para que se entienda qué cosa es lo que queremos mostrar, ¿no? Porque también su compañero se refería a cosas animadas que vienen ahora en elementos así como algunos periódicos u otros, pero igual tienen una lógica, ¿no? Por ejemplo, puede ser el anuncio de, no sé, de una soda, y la soda tal vez solamente se dibuje una franjita en la parte de abajo o en la parte de arriba de toda la página, y bueno, la soda aparezca, se destape y empieza a salir burbujas y quizás en algún momento diga el nombre de la soda con su logotipo o algo así. Entonces, en esas fases de animación nomás ya se puede pensar en qué cosas va a decir también el anuncio, ¿no? O sea, esto de estas lógicas que podemos realizar no solo en el programa Adobe Flash, sino en otros también que vienen como acompañados de otras técnicas o de otras actualizaciones de otros programas, nos permiten hacer este tipo de cosas, o si no, mejorarlas también. Si no me equivoco, en el cuarto semestre van a llevar 3D Max, por ejemplo, y ahí van a explotar todo lo que las técnicas 3D pueden aportar a las técnicas que en el plano estamos viendo hasta ahora, ¿no? Entonces, todo, digamos, se vuelve más complejo cuando le aumentamos elementos así compositivos que tengan mucho que ver. Por ejemplo, en este grafiquito que estamos viendo de 6 dibujos, si se dan cuenta en la parte donde, a ver, me voy a referir a unos 3 o 4 dibujitos donde sí tiene que ver mucho la composición. Miren, por ejemplo, ver en la parte de donde dice help, o sea, está pidiendo ayuda, ¿no? Si le hacemos una espiral mayor cerca del punto de la espiral, más o menos donde estoy dando vueltitas con el dedito, estaría ubicado la botella, ¿no? Como entonces la botella estaría ocupando una especie de 2 campos áureos, uno es el de la derecha abajo y el de la derecha arriba, casi cerca, y la botella estaría al lado derecho de todo el cuadro. Entonces, por estar al lado derecho, va a acabar la botella como si acabara de leerse la palabra help, ¿no? Que está escrita en el papel, y le da la intención de poner la botella a este lado y no poner la botella al lado izquierdo, es pues que se llegue a concluir como que nosotros leemos de izquierda a derecha, concluimos que este help va a aparecer como una esperanza puesta en la botella. Más o menos así va el sentido de ese cuadro, ¿no? En el siguiente, por ejemplo, cuando ya lanza la botella el muchacho, si se dan cuenta, el nivel del mar está ocupando
será un poco más del 90%, ¿no? De abajo hacia arriba, la línea que tenemos de horizonte del mar. ¿Y por qué no lo hubieran puesto la línea de horizonte del mar un poco más abajo? ¿Alguien puede a ver, descubrir ese detallito? Porque eso mismo está pasando en la parte de cuando lanza la botella, cuando la botella se ve en el dibujo 3 e incluso en el dibujo 4. Miren, al nivel del barco, digamos, que está a lo lejos. A ver, ¿quién se anima a decirnos cómo es esto de, o sea, por qué esta línea del mar está hacia arriba, y no al medio o más abajo? Puedo intentar una sugerencia. Creo que acentúa el primer plano, en mi parecer, ¿no? En el caso de la botella se ve más cercana y el elevar el punto de horizonte al final hace que se vea más lejano, ¿no? Sí, precisamente es una parte de lo que se pretende mostrar, ¿no? Y, a ver, ¿alguien más se anima a decir algo más acerca de esto que les preguntaba? Sí, Profe, Álvaro. ¿puedo agregar algo Cla- de lo más antes, Ya, de lo que usted decía, ¿no? De qué le podríamos agregar y todo eso? ¿Cuál era tu idea? Em, ¿No ve que en el primero está Help, que va a botar la botella, y en el 3 está en el mar, y en el 4 está un barquito que le echa la botella que está alumbrando la botella? Yo diría que del 4 el 5 puede ser que se llama el 5. En el 5 puede ser que un hombrecito baje ahí, o sea, se vea que está bajando para recoger la botella. Ya. Como que faltara más o menos en qué condiciones están recogiendo la botella, ¿no? Sí, sí, exacto. Que uno baje y agarre la botella, digamos, como creo que ellos botan pues como escaleritas y bajan para, digamos, recoger algo. Yo pienso que puede ser que ellos bajen la escalerita y recogen la botella. Ya. Sí, genial. Miren cómo van saliendo diferentes ideas en función de el aporte de todos ustedes, ¿no? Me parece genial ese detalle aclaratorio que nos menciona Álvaro. Y, a ver, algo pendiente quedaba, ¿no? Respecto de por qué esta línea de horizonte está más arriba. El compañero Franz decía que era para acentuar el primer plano, ¿no? En este caso solo hay un primer plano en el cuadro 3, pero digamos esa línea de horizonte se conserva más o menos a la misma altura en el cuadro, en el dibujo 2, en el 3 y en el 4. Entonces, el sentido de que la línea de esta de horizonte que está dominando, como decía antes, más del 90% de todo el área visible, es pues de que nos da a entender de que cómo de inmenso es el mar y cómo de achicado se ve, por ejemplo, aquí el náufrago o el niño, no sé, frente al mar. Lo mismo la botella, aunque esté en un primer plano, pero está debajo de la línea de horizonte que es el límite del mar a lo lejos, ¿no? Y lo mismo aquí, en el lado donde el barco le pilla la botellita, el barco está
nos da a entender esta línea de horizonte que está lejano, ¿no? Y de igual forma, lejano en toda la inmensidad de este mar. A ver, ustedes que han visto muchas películas, se van a dar cuenta que cuando en una película, por ejemplo, a ver, por si alguien se pierde en el desierto, ¿sí? En alguna película X, y cuando se pierde en el desierto y quieren mostrarle a esta persona perdida en el desierto, entonces seguramente la línea de horizonte del desierto lo van a mostrar arriba, ¿sí? Como dándonos a entender de que la inmensidad del desierto es tan grande que la persona se ve reducida frente a todo este espacio gigante. Y seguramente cuando la persona perdida en el desierto ya estuviera siendo rescatada o de alguna forma encuentra el camino correcto para salir de ¿no? de estar perdido, tal vez ya la línea de horizonte del desierto no tendría que estar tan arriba, sino lo podemos ir bajando hasta el medio o incluso abajo cuando ya esté solucionando su problema de pérdida. Entonces, y acotando a lo que decía su compañero Álvaro, me parece genial mostrar eso que decía, ¿no? De que, digamos, se mostrara a alguien recogiendo la botella, pero ya cuando se muestre este alguien recogiendo la botella, tal vez ya no mostrar el mar al nivel de su línea de horizonte hasta bien arriba, sino tendría que estar un poco más al medio, cosa que se dé a entender de que de alguna manera se está resolviendo ese problema de la pérdida en el mar de esta persona que de alguna manera ha naufragado. Entonces, en este caso, ese es el sentido de por qué están poniendo la línea de horizonte más arriba, ocupando gran espacio de todo lo visible de cada dibujo, ¿no? Y después, y eso correspondería a los cuadros, a los dibujos 2, 3 y 4. En el 5, ya bueno, vemos un plano general de las personas que están leyendo este papelito, pero todas preguntándose qué ha pasado, ¿no? Y cuando vemos el primer plano final, donde está el letrero, recién entendemos el hecho de la sorpresa que les está causando el papel, o sea, la lectura del papel. Aquí lo que quedaría un poco flaco es por qué se ha mojado el papel, ¿no? Pudiéramos suponer que ha entrado agua mientras estaba navegando por ahí, uno, o dos, que se mojó en el momento de haberlo recogido del agua por parte de estos señores que estaban en ese barco. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, solamente de estos 6 dibujitos ya hemos concluido un montón de cosas, de factores que tienen que ver con la composición y que, o sea, hay una especialidad, digamos, de la animación que se llama narrativa visual. Entonces, dentro de la narrativa visual, vamos viendo estos detalles, por si acaso, de aspectos compositivos de lo estático transformados a lo que sería la animación, también a las películas, cortos y todo eso. Entonces es otro mundo, ¿no? Pero es muy interesante a quienes les interesara también seguir esos rumbos. A ver, vamos ahora a preguntarle, perdón, me he saltado, tendría que estar en el mismo lugar. Voy a preguntar ahora a quien estaba en la lista, el siguiente. Allá en esta lista ya Álvaro ya participó. A Camila le preguntaremos, Camila Berenice, a ver, dentro de esta secuencia de 6 cuadritos, ¿tú qué subsecuencia le aumentarías entre el dibujo 3 y el 4? Yo creo que primero mostraría un poco del camino en el que está yendo la botella. Es decir, en otro plano la botella para que dé a entender que, que ha tenido un viaje largo y que el barco la ha encontrado. Porque
Si pasamos del 3 al 4 parece que inmediatamente fue encontrado y no creo que haya sido así. Sí, 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 está bien la idea, se entiende, ¿no? O sea, puede ser el cambio muy brusco, pero tú dices aumentarle no sé, un cuadro donde se note que la botella ha recorrido ya un largo trayecto, o puede ser la botella también achicada, ¿no? Respecto a todo el horizonte, ya con más nubes, por ejemplo, porque aquí en el dibujo 3 tenemos o dos o tres nubecitas, algo así. Exacto, o sea, también podemos poner ahí, bueno, aquí como que la botella se va alejando o que se está moviendo de lado a lado para que dé una noción del tiempo más correcta. Ya, perfecto. A ver, aquí nos levantó la manito Alejandro Sánchez. A ver, ¿cuál era tu idea de ti? Listo. Bueno, yo quería un poco cambiar la historia, no sé, o darle algo más interesante. Y me parecía que entre el cuadro 2 3 podría haber un plano superior aéreo de uno- unos caníbales persiguiéndolo al muchacho. Ahí, o sea, él bota la botella y salen unos caníbales y él sale corriendo hacia ahí a la selva, ahí adentro, de los árboles. Podría haber desde un plano superior, o como si hubiera una toma de helicóptero. A ver, según esa idea, más o menos, ¿cuántos dibujitos necesitaríamos? Yo creo que uno, porque uno podría ser más, pero por lo menos uno donde se vea la playa desde arriba y, y se vea a él corriendo y atrás de él un grupo de guantes salvajes, cosas blancas. Ahí ya. Entonces, como que él pidiendo ayuda en un ambiente súper, súper extremo, dices, ¿no? O sea, dándole una idea de mayor ansiedad, porque además de estar perdido o algo así, está siendo amenazado hasta su vida por unos, decías, salvajes, algo así. Salvajes. Ya. Sí, 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 la idea está muy, muy genial, ¿no? Fíjense cómo van surgiendo un montón de ideas respecto de cómo puede ser, ¿no? A ver, ya había participado, ya, a Saraí le preguntamos, a ver, vamos a cambiar de, de secuencia, y a Saraí le preguntaríamos qué puede, qué subsecuencia o qué dibujo más pudieras insertar tú entre el cuadro 5 y 6, perdón, entre el dibujo 5 y 6. Buenas noches, licenciado. Tal vez sería que al no entender, digamos, están agarrando el papel, al no entender lo que dice, como que consulten a otras personas más que estén en el mismo lugar, que se muestre esa secuencia, ¿no? De ir a consultar a distintas personas y al final recién muestren la hoja que tiene el mensaje todo distorsionado o algo así, es a lo que me imagino. Sí, perfecto. Eh, entonces, ustedes se dan cuenta que podemos aumentar más subcuadros, ¿no? Acá, a toda la secuencia que tenemos básica de 6 dibujitos acá. Y implícitamente ustedes al imaginar estos subcuadros, entonces también estamos dando el ejercicio que es el que me interesa que hagamos, que es el de crear submomentos de un momento a otro para imaginar cómo también puede ser una secuencia de animación. A ver, le seguimos preguntando lo mismo ¿dónde está? Joan Víctor, a Joan Víctor, a ver, entre el cuadro, perdón, entre el dibujo 4 y 5, ¿tú qué le aumentarías como un dibujo intermedio entre esos dos dibujos?
Licenciado, eh, bueno, pues en el cuadro 4 y 5 lo que sí le agregaría es de que la botella esté dentro del fondo del mar, ¿vale? Y bueno, pues, bueno, en sí primeramente cambiaría el formato, ¿vale? 4, 5, 6 haría. Primeramente que la botella esté muy adentro y luego salga para arriba, que sería el 4, y bueno, finalmente el 5 lo estén leyendo los personajes, ¿no? O sea, tú quieres resaltar que la botella no esté flotando, sino que en algún momento se ha metido dentro del agua, algo así. Claro, claro, eso sí, que esté adentro del mar y bueno, pues, y que sobresalga, ¿no? La botella como está en el cuadro 4 y bueno, pues, y que al finalmente encuentren los personajes, ¿no? El papel. Ya, perfecto. Me parece Sí, genial la idea de hacer ese ajuste y hacerle un cambio, digamos, a la lógica, ¿no? Porque puede ser que, bueno, por la inclemencia del tiempo en el mar, la botella no siempre esté todo el rato flotando, ¿no? Que en algún momento se entre, digamos, al agua y eso también explicaría el por qué se ha mojado el papel, porque tal vez se entra demasiado y pues vuelve a flotar y en ese tránsito, no sé, se han entrado algunas gotitas de agua al papel y por eso es que se mojó. Y, o, o tal vez el corchito o la tapa se avería mientras va pasando todo esto. Entonces, me parece interesante también esa idea. Y fíjense cómo estamos haciendo una lluvia de ideas. Y si fuéramos un equipo de animación, entonces todas esas lluvias de ideas nos ayudarían a crear lo que se llama un trabajo de animación hecho en equipo. ¿Sí? Todos van colaborando con sus ideas para que vayamos consolidando una idea mucho más trabajada, mejor trabajada. ¿Sí? A ver, ¿a quiénes más me falta preguntarles? A Misiel ya participó, ay, no recuerdo, ¿sí o no? Sí, Licen, ya participé, pero de todas maneras también quisiera aportar otra vez. Entre la escena 3 y 4 dice, ¿no? Sí, sí. Bien, en la primera, segunda y tercera, obviamente es en el día, y en una transición de 3 al 4 sería el atardecer, podría ser, cuando ya está anocheciendo, que la botella, bueno, esté con las aguas afligidas, porque en la escena 4, bueno, simula que es de noche y que está lloviendo. Entonces, en la transición del 3 y el 4 sería que se muestra la botella con las aguas afligidas, ¿no? Con el mar que que está bien, que se está moviendo mucho y que, bueno, está anocheciendo. Eso sería mi, bueno, mi aporte, ¿no? Mi idea. Sí, me parece interesante la idea de que se mostrara, por ejemplo, eso del atardecer, ¿no? Pudiera mostrarse un solcito lejano que se está escondiendo, por decir, dándonos a entender que ya tal vez ha pasado todo un día o días enteros así, y después de ahí pasa a la secuencia, digo, al dibujo 4 directamente, donde ya es, ya es más oscuro o de noche o algo así. Está genial el aporte. A ver, nos vamos a pasar a preguntarle a Carla Mújica entre la secuencia, digo, entre la transición vamos a volver arriba, del dibujo 1 al 2, ¿tú qué le aumentarías? Bueno, Lice, mm, mm, podría ser también el niño con desesperación de lanzar la botella. O sea, Emisiel dijo, ¿no? Que metía la botellita, el papel. Podría ser, no sé, el momento de su impulso al levantarse para lanzar la botella.
Ya, o sea, para mostrar cuál es la desesperación de una persona que está perdida, ¿no? Ah, sí, la desesperación del niño, digamos, más que se enfoque más en lo emocional en esa parte. Ya, sí, sí, me parece interesante. Y en esa idea, ¿cómo sugieres que se mostrara al niño completo, sus manos, la botella, el gesto, o cómo? Podría ser directamente enfocado en el rostro del niño o tal vez la mitad del cuerpo para arriba para que se vea la desesperación. Ya, ya, sí, 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 está bien la idea, ¿no? Entonces, han visto que sobre esta idea de 6 dibujos, con todos sus aportes, ya los hubiéramos duplicado a unos 12 dibujos, más o menos, según mis cálculos. A ver, nos faltan 2 personitas más por preguntarles. A Samara Astorga. A ver, tú, ¿Sí, Lison? sí, ¿qué le aumentarías a la transición del cuadro 5 al 6? Del dibujo 5 al Eh, 6. Tal vez antes del 5, cómo sacan el papelito de la botella o cómo encuentran la botella. Así sería, dicen. O sea, cómo los señores encuentran la botella en el mar, sus expresiones al encontrar la botella o cuando están sacando el papel de la botella. Ya, perfecto, pero te decía, entre el cuadro 5 y 6, ¿qué dibujo le aumentarías tú? Su cara de desesperación al querer encontrar al niño, porque entre que leen el mensaje y nos muestran a nosotros el mensaje, ahí sería su cara de sorpresa más clara. De cualquiera de las personas que está mirando el papel, ¿no? Ajá, Puede ser un acercamiento. sí, un acercamiento a las 3 caras o en una en específico. Ya. Perfecto, sí, sí, se entiende también. Bien, a ver, creo que ya todos participaron, ¿no? Sí. Entonces, como decía antes, gracias a sus aportes, esta secuencia tranquilamente podíamos nosotros hacerle con unos 12 dibujos, digamos, cosa que sea más largo. Y con esos 12 dibujos, tranquilamente, toda esta idea que hay de esa persona que necesita ayuda y lanza la botella y la encuentran otros, pero no entienden el mensaje, se puede pasar a un proceso de animación. La animación hecha se puede hacer con flash porque son elementos dibujados y pueden ser vectorializados también. Y, y diríamos que ya viendo el estilo de dibujo, el estilo de animación, entonces se puede hacer algo parecido o mejorado, ¿no? Y ese es el sentido de hacer una animación. O sea, la animación puede venir en cualquier tipo de estilo de trazo, de dibujo, de coloración incluso. Y según este estilo, entonces podemos nosotros hacer una interesante secuencia para un cortito como este que estuviéramos viendo, o incluso para cosas mucho más resumidas, como las que vemos ah, eh, en materiales, como alguien mencionaba, publicitarios. Entonces, lo publicitario no está ajeno a estas ideas, porque en lo publicitario resumimos mucho más todavía las ideas estas, ¿no? Por ejemplo, ahora sí les pregunto esto, mm, si esta historia que estamos viendo aquí en 6 cuadritos, en 6 dibujos, perdón, fuera la publicidad de, de una soda, ¿cómo, a ver, para esto necesito ideas, cómo ustedes la trabajarían para que más o menos en base a esta misma idea, al final publicitemos la soda? Tal vez de una botella de Coca-Cola, tal vez Pepsi.
o de la soda que quisiera. Tú dices como el dibujito de la botella fuera con el nombre de la soda, ¿sí? Claro, porque por ejemplo hay botellas de Coca-Cola que bueno, algunos la tienen pintado, digamos, hay otras que la tienen en relieve, digamos, notaría, digamos, Coca-Cola. Sí, 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 eso sería lo más directo, ¿no? Ya que estamos usando una botella de vidrio, digamos. A ver, otras ideas. Un eslogan recurrente al caso, eh, algo como te salva la sed, recurrente a la historia y a la marca. Claro, ¿no? Puede ser un letrerito al final, pero puede ser al final de todo, que dijeras. Y bueno, me parece buena la idea, ¿no? Que te salva la sed, así. O sea, no necesitas, no necesitas ayuda si tienes la soda tal, por decir. Y al final que te salva la sed. O algo referido a eso. Sí, me parece interesante la idea. A ver, ¿hubieran más ideas? A ver, por ahí alguien. Podría ser también, no sé, que al principio la botella esté llena con la soda y y el niño tome el refresco o la soda y digamos se alivie un poco y luego ya recién lo use para que vayan por su rescate. Sí, también otra idea interesante, ¿no? Para que se dé a entender que, no lo sé, que la soda le ha ayudado a un día más, por decir, en un naufragio donde tal vez no tengan ni qué comer y cosas así. Sí, me parece muy interesante la idea. A ver, tal vez alguien más quiera ver alguna o mostrar alguna idea más. Licenciado, tal vez colocar el mar como si fuera el mismo refresco. No sé, algo más como si todo el mar que lo estuviera rodeando, en vez de ser agua, simplemente fuera la bebida. Esa y que diga algo como, no sé, pierde nuestro sabor o algo parecido. No sé, es una idea. Sí, claro, claro, es otra idea también, ¿no? Que digamos, nos hagan suponer en algún momento que es agua, pero que, que después nos confirmen que no había sido agua, sino que había sido la soda, o algo así, ¿no? Puede ser. Sí, 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 me parece genial. Entonces, estos ejercicios de haber imaginado estos detallitos, de haber trabajado con sus animaciones y todo eso, si se dan cuenta, pueden tener un montón de variantes, ¿no? Puede tener, pueden tener un montón de posibles caminos. A ver, El, Alejandro Sánchez, sí, ¿querías decir algo? Sí, no, porque y la compañera dijo que primero se tomaba el refresco y luego botaba la botella. Y podría haber un mensaje al final de la publicidad donde diga, como por ejemplo, Pepsi o Coca-Cola, en los lugares donde menos te imaginas, o estamos donde tú estés, ya que es una isla desierta o abandonada. Encuentra
Claro, genial también la idea, mm, porque el objetivo de un producto, así como viéndolo como mercancía, es que llegue a más personas posibles, ¿no? Y esa idea de mensaje estaría bien alusiva a ese objetivo comercial, dando a entender de que en los lugares más recónditos donde hasta se pierden las personas, encontrarías una soda, por ejemplo. Sí, me parece muy, muy, muy genial esa idea. Y bueno, y gracias a la soda por decir que te permite, no sé, resistir un día más, así, tal vez por el contenido de la soda y todo eso. También Álvaro quería aportar. Dinos, Álvaro. ¿Me escuchan, no? Sí, 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 sí. Yo quería aportar algo como, digamos, la botella, como lo mismo de Coca-Cola, em, se puede, digamos, hacer de la botella, ellos, digamos, hacen, o sea, igual que está, igual como la historia está ahorita, así, lo mismo, pero que se llama que ellos, digamos, recojan la botella y digan que el ángel, pero ya ellos ya tengan, digamos, ahí digamos que ese barco sea, digamos, una empresa de Coca-Cola y ya tengan ahí sus botellas de Coca-Cola. Ya, claro, para dar a entender de que ellos de alguna manera estarían recogiendo la botella porque es de su misma empresa, algo así. Sí, algo así. Le digo. Ya. Sí, perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Es interesante hacer este tipo de ejercicios porque si se dan cuenta, incluso cuando hacemos diseños estáticos, un montón de ideas vienen a nuestras cabezas cuando a veces queremos poner un elemento y que este elemento tenga algún simbolismo, ¿no? Entonces, de la misma forma, en esta secuencia de dibujos que después se van a convertir en algún tipo de animación o puede ser hasta película o un corto, tienen pues ese fondo de que eh, todos los elementos que tenga cada cuadro compositivamente están trabajados para que incluso sin necesidad de un letrero o algo así, nosotros más o menos entendamos la historia. Y de eso se trata, de que entendamos la historia, pero gráficamente. Porque si no, a cada rato tendríamos que estar poniendo letreros aclaratorios, ¿no? Indicando ahí abajo tal cosa está pasando y explicando por qué hay un cambio brusco de una situación a otra, por ejemplo. Entonces, em, entonces se diría que hemos hecho en todo esto que hemos ido viendo un ejercicio, bueno, varios ejercicios de cómo ir adaptando estas ideas a una secuencia de animación basado en puntos claves. Y por eso es que en el programa hemos usado los llamados fotogramas claves, ¿no? Y después también podíamos, si ya adaptamos esta animación al programa, podíamos, podemos hacer el uso de símbolos, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño bota la botella, ¿qué tal si la botella sale en algún momento y va dando vueltas? Y mientras da vueltas, toda esa fase de dar vueltas, nosotros lo transformamos en un símbolo, ¿no? Y aquí donde está la botella, por ejemplo, flotando en la inmensidad del mar, podemos hacer que la botella, igual convertida en un símbolo, pueda ir arriba, abajo, izquierda, derecha o algo así.
y todo el momento vaya haciendo eso, y nosotros jugar con la posición de este símbolo, cosa que lo podamos hacer más lejano, más cercano, más a la derecha, más a la izquierda, así. Y después realzando que las líneas que son como olas del mar se vayan moviendo, que nos dé a entender que en todo momento el agua como tal se mueve, ¿no? Y después aquí cuando ya empieza a llover y todo eso, entonces podemos transformar en símbolo la secuencia de gotas de agua, cosa que todo el momento esté dándonos la sensación de que están cayendo las gotitas de agua según una inclinación, diremos, ¿no? Para que no sea recto nomás. Y cuando está inclinado nos da a entender de que, digamos, el tiempo está mucho más descompuesto, ¿no? Porque si llueve normalmente y calmadito, entonces serían rectas las líneas de la lluvia, pero si está inclinado en algún sentido, o muy inclinado, entonces nos da a entender que ya es más una lluvia con viento o algo así. Y a esto acompañado y convertido en símbolo también la botella, pudiera tener movimientos más bruscos, ¿no? O sea, de subir, bajar, incluso profundizarse más en el agua, y eso conforme mostremos el movimiento de las aguas con más brusquedad también, entonces la botella le daría la botella y la lluvia le dan toda esa ambientación. Y ya cuando los señores ven el papelito que está mojado, entonces ahí incluso sigue lloviendo, ¿no? O sea, sigue el tiempo muy malo, y ahí el símbolo que lo convertiríamos en lluvia seguiría presente para que lo sigamos usando con la misma inclinación que estamos usando en el dibujo 4. Y después en la parte última, que sería la 6, de igual forma, ¿no? En el momento de mostrar el letrerito nomás, se puede mostrar tal vez con una aparición lenta, ¿no? Desde abajo hasta arriba. Y mientras hace eso, también sigue trabajando el símbolo que sería el de la lluvia. Y así podemos resolver tranquilamente esta secuencia de animación, ¿no? Entonces, son ideas que yo creo que ustedes los van a ir desarrollando con más calma cuando ya se les presente la oportunidad de hacer algún proyecto, digamos, que ya vaya plasmado en alguna publicación o algo por el estilo, y ahí es donde vamos a poner en práctica todo esto que estamos solamente aproximándonos ahora, ¿no? Entonces, bueno, la clase se nos ha ido, creo, hablando solamente de eso. Espero que esto que hemos ido aclarando respecto a cómo va la secuencia de animación y también compartiendo sus experiencias de ustedes con cada uno de los proyectos, también nos haya servido a los demás para tener bien en claro cómo estamos pasando esta primera idea al programa, y con el programa a hacer los cambios y ajustes necesarios para lograr nuestras animaciones. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarles si en la futura clase si podemos mostrar las animaciones de todos ustedes en la clase siguiente, pero mostrarlas en la clase que nos corresponde, ¿no? ¿Me pueden alzar la manito los que están de acuerdo? Sí, dicen que usted va a mostrar nuestras animaciones o nosotros tenemos que preparar para mostrarlo. Puede ser cualquiera de las dos formas. O sea, la idea es que todos veamos la animación de cada uno. Usted nomás muestre, Liz. Perdón, no te he escuchado. ¿Qué? Usted nomás muéstrelo, por favor, Liz. Ya. No hay problema. Entonces, yo ya he
descargado unas cuantas, pero no están de todos, si no los hubiera mostrado hoy de todos los que están. Pero las terminaré de descargar toditas y en la siguiente clase vamos a mostrar entonces cada una de las animaciones. Y a la vez les voy a indicar algunos cuantos detallitos más del programa y listo. Entonces ya estaríamos un poco más adentrados en esta parte de algunos brevísimos trucos que hemos visto en el programa de Adobe Flash. ¿Ya? Bien, entonces el reencuentro va a ser el día miércoles y voy a preparar todas estas animaciones para mostrarles y además necesito indicarles una cosita más del programa Flash para que ustedes por su parte también vayan investigando otros detalles más en base a todo lo que hayamos visto. ¿Está bien? Bien, entonces, jóvenes y señoritas, el reencuentro va a ser el día miércoles y vamos a continuar ahí haciendo algunas cosas interesantes con el programa Flash. Sí, por si acaso he subido la clase que me faltaba anterior recién al YouTube. Esta clase de ahora lo voy a subir en un rato más y así tendríamos más elementos para poder verlos en el YouTube. Entonces, el día miércoles nos encontramos y cualquier cosita les anuncio por el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Bueno, entonces se cuidan mucho estos días y el miércoles a la misma hora el reencuentro. Bueno, entonces, chaucito. Luego le hice. Buenas noches, Liz, hasta luego. ¿Listo? Buenas Chao, chao. noches, Luciano. Luego le dicen. Hasta luego, Licen.